Buenas noches, hoy es un día muy especial, vamos a estudiar dos parashot, la parashá Vayakhel, que significa Él congregó, y la parashá Pekudei, que significa Él designó. Vamos a dar esta clase por el Refugio Chelamá de Ibis Castillo y de Fabián Humberto Bautista, por la sanidad completa de cada uno de ellos. Estas dos parashot son la 10ª y la 11ª porción del libro de Éxodo o Sefer Shemot y se leen juntas porque ya estamos antes de Pesa y antes de Rosh Chodesh Nisan y se leen juntas para sincronizar el calendario lunisolar y ajustar el ciclo de la lectura de la Torá en un año completo lunisolar. Ambas parashot tratan sobre el tabernáculo de Moshe o el Mizcam que Dios diseñó y pidió al pueblo de Israel elaborarlo con el propósito de habitar en medio de ellos. Al leerse estas dos porciones bíblicas, se concluye formalmente el libro de Shemot en un solo Shabbat, celebrando la finalización del tabernáculo de Moshe y su inauguración, y también anunciando Rosh Chodesh Nisan. Este Shabbat también es denominado Shabbat HaJodesh, cuando recordamos que Nisan se acerca y con el Rosh Chodesh de Nisan, la fiesta alta de la libertad, la fiesta de Pesa. La Torah nos invita a comenzar de nuevo, a renovar dentro de nuestro corazón, hacer renovación por medio de la Techuvá, dejando muchas cosas atrás y empezando nuevamente, proseguimos al blanco. Nos preparamos interiormente, nos preparamos espiritualmente, para romper las limitaciones, porque Pesa es una fiesta de liberación. Cuando nos preparamos para la fiesta de la libertad, pues tenemos que tener en cuenta Éxodo 12:1, que dice: ¿A quién le habló a Moshe y Aarón en Egipto y les dijo: esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, es el mes de Nisan? Será para ustedes el primero de los meses del año. Así que ahí se está estableciendo un año nuevo. Pero recuerden que en la Torá tenemos 4 años nuevos. Pero este año nuevo marca la liberación del pueblo de Israel de Egipto, marca el comienzo de la primavera, de ese renacer maravilloso de la naturaleza. Así que es una temporada de renovación y de renacimiento. Si nosotros conectamos con esa energía de renovación y renacimiento, podemos dar ese salto cuántico que nos está pidiendo el Eterno. Entonces, ¿cuáles son los 4 años nuevos en la Torá? Tenemos que repasarlo. Dicen los sabios de Israel que entre más nosotros repetimos y repasamos, más nos va quedando la información. El primer año nuevo es en este mes de Nisan que vamos a celebrar el próximo jueves. Le vamos a dar la bienvenida el miércoles 18. Es considerado el año nuevo de los reyes, el primero de Lul, año nuevo del Macer de los animales, el 15 de Sheva, año nuevo de los árboles, primero de Tisrei, año nuevo de los años sabáticos y jubileo desde la creación del hombre. Así que tenemos 4 años nuevos. El próximo miércoles al anochecer es Rosh Chodesh Nisan, es un año nuevo y comenzamos el conteo para llegar a la fiesta alta de Pesach. También este año nuevo coincide con el año astrológico. Comienza cuando el sol entra en el signo de Aries, así que ya los Aries van a empezar a cumplir años.
Aries es un signo cardinal y está anunciando la primavera, el renacer, y también coincide con el equinoccio de primavera. Así que empezamos a tener energías diferentes, energías de inicios, eh, energías de renacer, de florecer. Las personas que de pronto se sienten agotadas, cansadas porque venimos de una temporada de eclipses, este tiempo es propicio para renovar. Vemos como Nisan, el masal, es Aries, y, y nosotros, como entendidos en los tiempos, como la tribu de Isaacar, debemos estar preparados para cada cambio que el universo nos trae. Debemos tener también presente que todo, a pesar de que nosotros estamos entendidos en los tiempos, nosotros nos movemos en un calendario secular donde nos regimos actualmente en las actividades bancarias, en las actividades escolares, universitarias. Todo el sistema contable está regido por el calendario secular, que no es muy antiguo. El sistema secular, que es un calendario solar, que es un calendario solar, empezó en 1582 y fue establecido por el Papa Gregorio XIII con una bula papal llamada Intergravísima, que antes de ese calendario estaba el calendario juliano instaurado por Julio César en el año 46 antes de nuestra era, el cual tenía errores de cálculo. Por eso llega Gregorio XIII y lo acomoda porque faltaban unos días dentro del calendario, pero realmente si nosotros queremos ser entendidos en los tiempos y conectar con los portales establecidos en el calendario festivo religioso de la Torá, pues tenemos que ser muy hábiles, porque aunque estamos en el mundo secular, sabemos que los saltos cuánticos los tenemos que dar conectados con el calendario establecido por el Eterno en el mes de Nisan. ¿Por qué hay diferencia de calendarios? Pues ya eso estaba profetizado en Daniel 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Estableciendo un calendario diferente al calendario que fue establecido en la Biblia. ¿Cuál fue el calendario establecido en la Biblia? Tenemos dos, que ahorita vamos a hablar de eso, el calendario festivo religioso y el calendario civil de Israel. El calendario secular, que es donde nosotros prácticamente convivimos con el calendario secular en el colegio, en las universidades, en los bancos, en el sistema financiero, es el calendario greco-romano, calendario solar, y lo llamamos por decirlo nosotros, lo llamamos el calendario secular. El otro calendario, el calendario establecido por Dios o calendario lunisolar, para Israel son dos calendarios, como les dije anteriormente, el calendario religioso festivo y el calendario civil. Vemos cómo en el calendario festivo religioso empieza el conteo de las fiestas. La primera fiesta es en el mes de Nisan, la fiesta de Pesa, que es una fiesta alta, la fiesta de la libertad. En medio de esa fiesta también está la fiesta de los panes y levaduras, la fiesta de las primicias y la fiesta de Shavuot en el mes de, más o menos siempre será en el mes de Sivan, que coincide con el mes de mayo. Posteriormente, en el mes de Tishrei, que está entre septiembre y octubre, se celebra el Año Nuevo, Yom Rosh Hashanah o Yom Teruah. Posteriormente, 10 días después, el Día del Perdón, Yom Kippur, y después Sukkot, la fiesta de las cabañas. Todos
todas las fiestas tienen unas características especiales. Todas las fiestas tienen un ceder especial y hay que conectar de la manera como los sabios nos han enseñado para que nosotros podamos introducirnos en esas fiestas que son portales cósmicos. Les decía en una clase anterior que por lo menos Pesach inicia en una luna llena y Yom Teruah es un comienzo de mes del mes de Tishrei, es cabeza de mes, pero también es cabeza de año. Vemos también que las fiestas establecidas por el Eterno no las podemos mover a otra fecha porque son en sus tiempos marcados. Y en medio de todas las fiestas, el Shabbat es lo principal. También nos enseña, aquí está esta gráfica, en el mes de entre marzo y abril está Nisan, entre mayo y junio Sivan, entre junio y julio Tamuz, entre julio y agosto Ab, entre agosto y septiembre Elul, entre septiembre y octubre Tisrei, entre noviembre y octubre Yesvan, entre noviembre y diciembre Kisle y entre diciembre y enero Tebet, entre febrero y enero Sheba. Y en el que estamos entre marzo y febrero, Adar. Todos estos meses tienen una correlación con el círculo del zodiaco que en hebreos le decimos Masal, el designio astrológico que nos habían dicho que eso era ocultismo, que eso era brujería, pero todo eso está contemplado desde tiempos antiguos. El libro del padre Abraham, el Sefer Yesira, el libro de la creación, da muchos indicios sobre estos principios cabalísticos y que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros estamos estudiando Torah y Zohar, si estamos estudiando Midrash, si estamos estudiando Talmud, nosotros debemos tener en cuenta que se rompen muchos paradigmas y muchos tabús y que tenemos que, para poder avanzar, tener presente que aunque vivimos en un calendario secular, necesitamos conectar con los tiempos marcados por el Eterno. Aquí están los meses del calendario festivo. Unos tienen 30 días, otros 29 porque es un calendario lunisolar. Aquí están todos los meses: Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisrei, Yesvan, Kisle, Tebet, Sheva, Adar. Y el primero de Tisrei comienza el calendario civil. Son los mismos meses, pero empieza el conteo en el calendario civil con los mismos nombres, pero en otra posición. Nisan, su nombre proviene de la palabra acadia Nisanyu, que significa retoño, primer brote. Es el primer mes en el calendario hebreo bíblico que comienza su cuenta a partir de la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto, que es celebrada durante la festividad de Pesa y significa también el mes primero, Baruch Hashem. Estamos previos a Rosh Chodesh Nisan, que es el año nuevo. De eso habla la Tanakh en el Salmo 81:9. Dice: toca la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de vuestra fiesta solemne. Isaías 66:23, que es uno de los pasú que más nos gusta a todos nosotros, dice: y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Eterno. Y dice número 10:10, asimismo, en el día de vuestra alegría y de vuestras fiestas señaladas, en el primer día de vuestros meses, tocaréis trompeta durante vuestros holocaustos, durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy Hashem, nuestro Dios. Les recuerdo que tenemos nuestra clase de Rosh Chodesh el miércoles 18 a la tarde, a las 8 de la noche, porque es un año nuevo, o sea que es un rojo es importante y vamos a estar conectados. Y recuerden que también tenemos la fiesta de Pesa el día 1 de abril,
Esta semana les estoy dando el costo y el lugar, vayan preparándose porque lo vamos a hacer en un hotel 5 estrellas. ¿Por qué se llama este Chabá? Tiene un nombre especial porque estamos ya contando los días para la fiesta alta de la libertad de Pesa y en especial este 18 de marzo vamos a darle la bienvenida al mes de Nisan, que es una fiesta de renacimiento, de retomar nuevas fuerzas, de florecer, de sacar esa energía colorida, de brillante de nuestro flexo solar. Así que va a ser un tiempo marcado muy especial. La paracha de hoy, la parachó de hoy, porque son dos, Bayaquel y Pecudei, todas están relacionadas con el tabernáculo de Moshe y con el regocijo por haber recibido el perdón después del pecado del becerro de oro. Imagínense eso. Achén dio la orden de edificar el Mizcán, pero haciendo énfasis que a pesar de la importancia y la misión de edificar el tabernáculo, no se podía profanar el Shabbat. Esto nos hace ver con absoluta certeza de que el Shabbat, a pesar de que tenemos fiestas altas y fiestas menores, el Shabbat es prioridad para el Eterno. De tal manera que esta parachá nos enseña que a pesar de que Dios había dado la orden para edificar el Mizcán, dijo, pero de ninguna manera van a continuar con los trabajos de la edificación del tabernáculo, porque Shabbat es regio, es el más importante de los eventos dentro de todas las fiestas que nosotros tenemos. Dentro de esta aclaración, dentro de la Parashá Vayaquel, abro un paréntesis muy importante porque Shabbat se establece en la Torá como un principio universal en Génesis 2:2, donde Dios santifica el séptimo día y lo reafirma como un decreto por generaciones en Éxodo 28. O sea, primero lo establece como un principio, después lo establece como una ley en Éxodo 28 en los 10 mandamientos. El Shabbat es un mandato que ha sido terriblemente profanado. En los diferentes exilios, los grandes emperadores buscaron apagar esa luz. La iglesia tradicional que conocemos intentó cambiando la ley, como les dije anteriormente en Daniel 7:25, que trataron de cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente establecieron un calendario diferente y cambiaron muchas cosas de la Torá, pero cuando trataron de cambiar el Shabbat, colocaron santificar las fiestas. Santificar las fiestas, en vez de tener claro la ordenanza como es, guarda y santifica el día de reposo, reposarás 6 días y el séptimo día será sagrado para ti. Y ellos colocaron santificar las fiestas. ¿Por qué? Porque el sistema grecorromano estableció un patrón para cada nación y para cada día. En enero se celebra el dios Jano, el dios de las puertas. Por eso la gente se celebra el 31 de diciembre, sin saber, porque es una tradición que venía de generación en generación, sin tener conocimiento, celebran a un dios grecorromano. Pero veamos también cuando dice santificar las fiestas, por ejemplo, en México, el 12 de diciembre se celebra la Virgen de Guadalupe. En Colombia, la patrona, entre comillas,
la Señora del Rosario de Chiquinquirá, el 9 de julio. En Venezuela, la Virgen de Coromoto, el 11 de septiembre. En Nicaragua, la Señora de la Concesión del Viejo, el 8 de diciembre. La Torá es clara que ningún evento está por encima del Shabbat y que ningún evento secular puede profanar el Shabbat. El sistema se ha opuesto siempre a que las personas hagan el Shabbat, lo han intentado por medio de decretos, por medio de antisemitismo. Les voy a colocar unos datos muy importantes. Por ejemplo, en el año 167 al año 160 antes de nuestra era, los macabeos se levantaron contra el imperio griego, contra el imperio seleucida, y ellos querían helenizar a Israel. ¿Y cómo lo querían helenizar? Pues emitieron decretos que prohibían la práctica de rituales religiosos como el Brit Milá, como la lectura de la Torá y como la práctica del Shabbat. También Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo, el día del dios Sol, tenía que ser el día de descanso, el domingo, el venerable día del Sol, que los magistrados y las personas descansen y que todos los talleres cierren. Imagínense eso. Aquí hay otro decreto, abro comillas, agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto del día sábado para el día domingo. Eso se encuentra en el Código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2. También los padres de la Iglesia tradicional, San Ignacio, Justino Mártir, Barrabás, padres de la Iglesia en el año 98 al 160 de nuestra era, escribieron contra la observancia del sábado, demostrando un espíritu antisemita. Otro decreto es: observamos el domingo en vez del sábado, porque la Iglesia, imagínense esto, miren lo que dice. Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Eso sucedió en septiembre de 1893 y está escrito en la editorial católica Mirrot Baltimore. Eusebio, en el año 330 de nuestra era, dice: todas las cosas que eran permisibles del día sábado la hemos transferido para el día del Señor. Y vemos que todo un plan del sistema en contra del Shabbat, políticos, emperadores, sacerdotes, líderes confabulados para sacarnos del diseño divino, vemos un principio que es inamovible en la Torá desde la creación. Cuando Dios dice: bendijo a Hashem el séptimo día y lo declaró sagrado, porque ese día Elohim cesó de toda su obra que efectuara para hacer. La Torá definitivamente establece el Shabbat como una fiesta regia, como la principal de las santas convocaciones, que solamente es comparable en su solemnidad al día de Yom Kippur, porque las dos fiestas, tanto Shabbat como Yom Kippur, nos conectan desde Malhut hasta Binah, conectando con las 50 puertas de bendición. Así que si nosotros no somos conscientes, de la importancia del Shabbat, pues en este momento les voy a decir qué es lo que dice el Zohar con respecto al Shabbat, y lo vamos a entender, al nivel secreto, porque el Zohar, el libro del esplendor, puede decirse que es una decodificación de la Torá. Sí, en el Zohar, para Terumá, página 271, en cada comienzo del Shabbat, cuando el día es santificado, son hechos anuncios en las cámaras del infierno. Claro, en el Zohar dice Geinam, pero para que las personas que están aquí conectadas entiendan, les voy a decir infierno.
El concepto de infierno que nosotros tenemos aprendido por generaciones es muy diferente al concepto de infierno que nos enseñaron en la iglesia tradicional. Dice que en cada comienzo del Shabbat hay anuncios en las 7 cámaras del Geinón. El Geinón, que según el Midrash hace parte del anteproyecto o de los fundamentos que precedieron antes de crear el universo, cuando el Eterno dijo, vamos a crear el universo, Él colocó 7 fundamentos. Primero Torah, segundo Techuvá, tercero Gran Edén, el cuarto el Geinón, el quinto el trono celestial, el sexto el templo sagrado de Jerusalén y el séptimo el nombre del Mashiach. Hay muchas personas que ahora se han despertado una ola de maestros holísticos y personas que se desdoblan y personas que vuelan y personas, muchos maestros que no tienen nuestro fundamento y el hecho de que no tengan nuestro fundamento no lo desmerita, pero hay que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos, porque hoy en día muchos maestros se han levantado a enseñar que el infierno no existe, sino que es un nivel de conciencia. Imagínense eso. Pero cuando tú lees el Zohar, te das cuenta que el infierno sí existe y que hay que tener cuidado. Dice el Zohar que hay 7 entradas al Geinón y hay 7 cámaras allí. Hay 7 tipos de gente perversa: el malvado, el canalla, el pecador, el perverso, el destructor, el bufón y el arrogante. Imagínense, las 7 cámaras están llenas de ese tipo de personas. Le dan una cámara en Geinón de acuerdo al nivel de pecado que realizó en este mundo físico. Un ángel gobierna ese lugar bajo la guía de Duma, que es el comandante de ahí del Geinón, y miles de ángeles con él juzgan a los perversos. En el Shabbat, aquellos que observan el Shabbat tienen un descanso de sus castigos, pero aquellos que no lo observan continúan ardiendo. O sea que si usted está haciendo Shabbat y por cualquier cosa le tocó ir al Geinón, allá va a tener descanso por haber practicado el Shabbat en este mundo. Dice el Rab Yehuda. Enseguida que el cuerpo en la tumba es juzgado hasta que se descompone, y esto es verdad para justos y perversos, esto es un misterio. Cuando una persona desencarna, fallece, lo llevan al cementerio y mientras que el cuerpo se descompone, ahí hay un evento donde son juzgados y atormentados por ángeles y por demonios hasta que el cuerpo se descompone. No es así para las personas que se guardaron, que se santificaron y que a pesar de que su cuerpo se está descomponiendo, eh, ellos no van a ser atormentados porque alcanzaron un nivel alto de pureza. Pero los que aún considerados justos y perversos en el periodo donde se descompone, van a ser juzgados, pero también van a ser atormentados. También tenemos que ser conscientes y todas las personas que están aquí conectadas debemos de hacer Kadish por las personas que están penando, personas que no han podido subir a su dimensión, personas que por apegos o porque los colocaron en un lugar que no era, por ejemplo, todas las personas que están enterradas en las catedrales, que no han tocado tierra, está su polvo, pero no se han mezclado con la tierra, esas personas no han podido evolucionar, no han podido elevarse, no han podido llegar a su dimensión. ¿Por qué? Porque se ha cometido el error, unos de incinerarlos, otros de meterlos en el osario y no lo colocan en tierra y esas almas no han podido elevarse. Ahí les dejo ese datico para que ustedes sean conscientes de que también a nuestros ancestros y a mil millones de personas que están en esta dimensión tratando de encontrar la luz, por medio de nuestras oraciones nosotros les podemos ayudar y por medio de una velita adicional que se coloca en Shabbat y en Yom Kippur podemos ayudar a esas personas que están divagando. Dice el Zohar, muy poca gente es merecedora de elevar sus almas inmediatamente. Estos pocos pueden ser sepultados en ataúd.
Añade el Zohar, Moshe, Aarón y Miriam no murieron a manos del ángel destructor, sino más bien de la mano de Dios. Dice que cuando Moshe desencarnó porque el Eterno le dio un beso, diferente a que venga el ángel de la muerte a atormentarte y a llevarse el alma. Hemos aprendido que el propósito de los castigos del infierno es juzgar a los perversos. El Geinón es el fuego que arde día y noche, tal como los perversos se calientan con el fuego de la inclinación al mal, de transgredir la palabra de la Torá. Dice el Zohar, hay perversos que se ensucian con sus pecados constantemente y no son limpiados de ellos. Quienes murieron sin arrepentirse, abro paréntesis, la techubá sincera nos evita ir al Geinón. La techubá de una conciencia limpia nos evita tener sufrimiento después de desencarnar en este mundo físico. Ellos, ellos murieron sin arrepentirse y pecaron e hicieron que otros pecaran. Fueron arrogantes y no fueron quebrantados ante su Dios en este mundo. Son juzgados allí con esa mugre y con excremento hirviente y permanecen ahí para siempre. Todos ellos destruyeron su camino en la tierra y no se preocuparon por llamar a su Dios en este mundo. Son juzgados ahí por generaciones y generaciones que no salen de allí. En Chavá, repita conmigo, en Chavá, en Rosh Jodés, en las fiestas altas y en los días santos, el fuego en el Geinón se abate y ellos no son castigados. Todos aquellos que profanan el Shabbat y las fiestas y no se preocupan en absoluto por honrar al Eterno, sino que profanan el día deliberadamente. Ojo, cuando usted tiene conocimiento de Shabbat, sabe que el Shabbat es sagrado, sabe que el Shabbat se cuida y se guarda, mas sin embargo, usted le vale grillo, dice el Zohar, sino que profanan el día deliberadamente, públicamente, así como no guardaron Shabbat y las fiestas en este mundo, así ellos no son guardados en ese mundo y no tienen descanso. Ellos, los adoradores de ídolos, quienes no recibieron la orden y no observan el Shabbat en este mundo, pero lo observan allí a la fuerza. O sea que si usted no guarda Shabbat aquí en este mundo físico, allá lo va a guardar a la fuerza. Pero los perversos que profanan el Shabbat no tienen descanso allí. En cada comienzo de Shabbat y fiestas se elimina el castigo de los perversos, porque el Santo Rey ha venido y el día está santificado y él protege a todos. Pero el fuego del Geinón no se va de aquellos que nunca guardaron Shabbat. Todos los perversos en Geinón preguntan acerca de ellos, ¿por qué ellos son diferentes de los demás? Y los ángeles del juicio contestan, ellos son los perversos que negaron el Santísimo, bendito sea Él, y transgredieron la Torá porque no observaron el Shabbat en este mundo. Y uno que no guarda el Shabbat es como si transgrede toda la Torá, por lo tanto nunca tienen descanso. Todos los perversos salen de su lugar y les es dado permiso para ir a verlos. Un ángel cuyo nombre es Santriel va y saca sus cuerpos y los lleva al Geinón ante los ojos de los perversos. Ellos ven que están todos aguzanados y que sus almas no tienen descanso en el fuego de Geinón. Cuando el Shabbat se va, el ángel Satriel viene y regresa el cuerpo a su tumba y ambos son castigados mientras el cuerpo está intacto. Dice el Zohar, a los perversos de este mundo que no se arrepienten son juzgados en el infierno. Unos pocos que consideran arrepentirse en su corazón, pero murieron antes de que se pudieran arrepentir, se elevan desde el fuego y aprendemos finalmente que no hay buena intención ante Dios que se pierda, sino que aquellos que no pensaron en arrepentirse descienden al Seol para nunca volver a aparecer. ¿Cómo les parece esta porción del Zohar donde definitivamente
El Shabbat es un estamento y muchas de las personas que están escuchando y tienen liviandad con el Shabbat, no se organizan, no se preparan, no le han dado la seriedad que el Shabbat merece. Nos damos cuenta que Dios sí le da la seriedad que el Shabbat tiene. Entonces, ya yéndonos para un tema mucho más alegre, vamos a hablar un poquito de la Parashá Pekudei. Y Pekudei significa Él designó. Y nos habla sobre la construcción del Mizcán, del tabernáculo de Moshe. La construcción del tabernáculo terminó el 25 de Kisley del año 2449 antes de nuestra era, pero su inauguración sería el primero de Nisan. Ese día fue marcado para que la Shekinah retornara después de que Moshe bajó con el perdón desde el monte Sinaí. Aunque Moshe estaba tan feliz y tan emocionado para inaugurar el Mizcán, Hashem le dijo, dice el Midrash, el Mizcán no será consagrado hasta el mes de Nisan, porque ese día se establece el primer mes del año en el calendario festivo religioso. Para esa fecha, en la inauguración del tabernáculo, esta fiesta comenzó 7 días y la Shekinah se radicó al 8º día. Eso lo podemos estudiar profundamente en la Parashá Shemini. Ese 8º día que coincidió con Rosh Chodesh Nisan, viene acompañado de esa, yo no sé si ustedes han sentido esa sensación de alegría cuando sentimos la presencia de Dios, del retorno de la Shekinah, porque recuerden que la Shekinah se había apartado a causa de la transgresión del pueblo de Israel. Aarón el sumo sacerdote ofreció sus propios sacrificios y luego los de la comunidad. Y aunque Moshe lo había precedido los días anteriores, estos sacrificios tenían el propósito de purificarlos, primero a nivel personal y después a nivel colectivo, sobre el pecado del becerro de oro, y también se estableció otro pecado cuando José Hatzadí fue vendido como esclavo por el intento de asesinato de José Hatzadí y cuya transgresión trajo rivalidad entre las tribus. El hecho de presentar estas ofrendas de expiación, tanto por el pecado del becerro de oro como la transgresión por el odio que le tenían a José Hatzadí, era señalar un nuevo comienzo de unidad y de amistad entre las tribus de Israel. Y espero que este miércoles 18 estemos todos conectados para poder traer la unificación. Ustedes saben que el Zohar es un texto de unificación, unificación con los mundos superiores y con nosotros en este mundo físico. Ellos hicieron todas esas ofrendas de expiación para ser merecedores de la presencia del Todopoderoso en medio del pueblo. Así que por eso tenían que purificar sus corazones y servir solamente a Él, sin mezcla, sin un pie allá en la idolatría y otro pie acá, sin idolatría, sin confusión. Una vez Aarón terminó el servicio de los sacrificios, levantó sus manos y bendijo al Eterno con la bendición sacerdotal. Pero Aarón estaba angustiado porque el fuego no había descendido. Posteriormente, Moshe fue llamado al interior del tabernáculo con Aarón. Hicieron tefilá delante del Todopoderoso y pidieron que se restituyera la Shekinah para Israel. La Shekinah se había ido de la tierra a causa de todas las transgresiones. La presencia de Dios en nuestras vidas, la Shekinah. Dios creó el mundo para que la presencia divina estuviera siempre con nosotros. Y les voy a hacer un recorderis del Midrash en la página 331, la Parashá Pekudei de Shemó. Dice,
A pesar de que Dios creó el mundo para que la Shekinah estuviera aquí con nosotros, Adán pecó y la Shekinah entonces se retiró al primer cielo. Cuando la generación de Nos pecó, la Shekinah partió al segundo cielo. La generación del diluvio con sus crímenes causó a la Shekinah retroceder al tercer cielo. La malvada generación de la dispersión hizo a la Shekinah retroceder al cuarto cielo. La corrupción de los egipcios en el tiempo de Abraham echó la Shekinah atrás del quinto cielo. Y a causa de la maldad de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, la Shekinah partió al sexto cielo. Dice el Midrash, finalmente la depravación de los egipcios en el tiempo de Moshe hizo a la Shekinah retirarse al séptimo cielo. Pero siempre hay alguien con un corazón puro, con un corazón rendido, con un corazón sincero para el Eterno, y hubo 7 sadiquín que restituyeron la Shekinah al mundo. Y yo sé que aquí entre todas estas personas son seres de luz que atraen la Shekinah y atraen la Shekinah a su familia, atraen la Shekinah a su barrio, atraen la Shekinah a su ciudad, y vemos cómo Abraham la devolvió al sexto cielo. Itzá regresó la Shekinah al quinto cielo. Jacob causó que la Shekinah descendiera al cuarto cielo. Levit la devolvió al tercer cielo. Coat lo atrajo al regreso del segundo cielo. Amram restituyó la Shekinah al primer cielo. Cuando Moshe erigió el tabernáculo, la Shekinah descendió del primer cielo y una vez más retornó a la tierra. Baruch Hashem. Definitivamente se necesitan personas puras, se necesitan personas santas, se necesitan personas consagradas al Eterno. Y finalmente, cuando el fuego, después del servicio de Aarón y de Moshe, cuando el fuego descendió, la Shekinah apareció y la nación entera fue testigo de que la columna de fuego fue la que descendió del cielo, entró a la tienda, consumió los sacrificios en el altar y se estableció en él. Al ver esto, esta gran señal de reconciliación, el gran milagro, cayeron de rodillas y adoraron al Eterno. Así que el primero de Nisan es un día glorioso, es un día muy poderoso, es un día que tenemos que estar unidos para poder conectar con esa energía cósmica que se dio ese primero de Nisan del año 2449, antes de nuestra era, y traer la manifestación de la gloria de Dios a nuestras vidas.